Siempre es un gusto de seguir compartiendo información de interés para la colectividad. El pasado 29 de marzo de 2023, los dirigentes de la Organización Regional Ecuarunari, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, Acción Ecológica, entre otros colectivos, presentaron 147 solicitudes de amnistía a favor de los luchadores sociales y defensores de la naturaleza de las comunidades de Buenos Aires, Cahuasquí, Pacto, Esmeraldas y Molleturo. Según uno de los argumentos, consideran que están siendo judicializados y perseguidos por el hecho de defender los derechos colectivos y de la naturaleza. Para conocer el contenido de la solicitud que presentaron en la Asamblea Nacional, vamos a dialogar con Julie Tenorio, quien además es activista y defensora ambiental. Bienvenida a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Gracias por el espacio para las comunidades poder llevar este mensaje de lucha, de resistencia, de reivindicación de derechos hacia la ciudad, donde se toman las decisiones sin consultas que están perjudicando a los territorios, que han hecho que estas comunidades se declaren en resistencia y a raíz del ejercicio de sus derechos de participación y de la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza han sido criminalizados. Efectivamente, esta propuesta recoge 95 personas que han sido criminalizadas entre los años 2021-2022 y que se encuentran en algunos procesos de instancias de investigación e incluso de judicialización. En ese contexto, nosotros hemos propuesto a las organizaciones sociales de derechos humanos un proceso de sistematización de 95 personas, son 23 personas en pacto, son 7 procesos. Esto se da a raíz de una judicialización por parte de la empresa minera Natural Resource en contra de las personas defensoras de la parroquia de Pacto e incluso de mi persona. Yo tengo 2 denuncias, una por sabotaje, otra por daño a bien ajeno, sin haber hecho ningún tipo de verbo rector y sin que se haya demostrado que tengo responsabilidad durante este año, 4 meses que ha sucedido desde que se me interpuso la denuncia. Además, es importante que ustedes conozcan que yo soy representante del gobierno parroquial de Pacto y del Frente Antiminero Pacto por la Vida y la Agua y la Naturaleza, es decir, yo soy la abogada de la comunidad y criminalizándome a mí, su estrategia era la desmovilización de las personas defensoras, pero también de mi defensa técnica a favor de estas comunidades que han sido sacrificadas para que unos cuantos vivan bien, pero sobre todo vulneradas en su derecho constitucional a la consulta ambiental y al patrimonio cultural debido a que esta empresa minera dañó y destruyó el patrimonio cultural del pueblo Yumbo en San Francisco de Pachijal. Esta empresa está siendo denunciada por el mismo Estado y al contrario, toda esa violencia se devino en esta criminalización de 7 procesos y además estaban 2 acciones de protección con medida cautelar que pretendían desmovilizarnos. Posteriormente es el caso de Cahuasquí, son 8 procesos, luego son 51 personas. En la Merced de Buenos Aires son 4 procesos, son 10 personas. En Molleturo son 2 procesos, son 4 personas. Y este es un caso interesante porque es el mismo Estado que criminaliza, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, le criminalizó al presidente de Molleturo colocándole una denuncia por paralización de servicios públicos y a los mingueros de la comuna de Molleturo por sabotaje, por haber realizado una minga en el kilómetro 49 para poder garantizar libre movilidad debido a que el Estado no lo estaba haciendo. Y Borbón en Esmeraldas es un proceso de tenencia ilegal de terrenos que ha puesto una empresa palmicultura en contra de toda una familia afrodescendiente empobrecida y obviamente con todos los contextos de violencia en este momento, lo más ideal es protegerlos, no es correcta la vía penal para desmovilizar la labor de defensores. Esto demuestra el incumplimiento del Estado ecuatoriano debido a las diferentes obligaciones supranacionales que ha suscrito y ha ratificado para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos y fundamentales en el territorio nacional. Esto quiere decir la protección de carácter reforzado para las personas defensoras. En total somos 95 personas que estamos solicitando amnistía a la Asamblea Nacional por haber sido defensores de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza.
Y es importante decirles que aparte de los procesos de conflictos sociales que se vienen dando por los luchadores en el contexto de manifestaciones y demás, esta propuesta recoge específicamente la criminalización en contextos de un conflicto socioambiental en los territorios específicamente de cada una de las personas. En cuanto al contenido de amnistía que se presentó en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son los principales argumentos que sustentan la mencionada petición? Recordarle a la ciudadanía y también a la Asamblea Nacional que existe ya un precedente legislativo que puede ser utilizado para otorgar amnistía por segunda ocasión, específicamente a las personas defensoras, debido a que es un delito político conexo a sus labores de defensor. ¿Por qué? Se da por falta de política pública clara que permita la participación de la ciudadanía, el acceso a la información pública sobre las concesiones mineras, en este caso, ¿no? O sobre la tenencia del suelo, en el caso de Borbor. Y es importante decirles que son delitos políticos que tienen salida política y que la amnistía es lo que cabe. Ahora también es importante conocer en qué etapa de proceso judicial se encuentran los casos de las 95 personas que han sido o están constando en la nómina para la amnistía. ¿Cuál es la realidad de estos procesos legales en su contra y cómo están las personas defendiendo? Muchas de las veces ha sucedido de que hay personas que no tienen suficientes recursos, no tienen inclusive un amparo, un defensor para que puedan digamos, defenderse frente a esta situación que es bastante complicada y al mismo tiempo requiere tiempo y recursos. Así es, la criminalización es una estrategia de carácter reforzado para desmovilizar la labor de los defensores, eso dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y en ese contexto, el Estado tiene que prever medidas que protejan a la gente en contextos de criminalización. Por ejemplo, no obligarles a dar sus datos personales completos o sus ubicaciones de localización o teléfonos celulares, porque nos ponen en constante amenaza. No existen protocolos que protejan a la gente, que protejan a las personas y en ese contexto pues nos ponen aún más en riesgo. Las personas defensoras en su realidad son la mayoría campesinos, no tienen los recursos ni económicos ni humanos para poder incluso movilizarse a tantas distancias, para poder rendir una versión, para ir a un juzgado, para poder solicitar protección, por ejemplo, de las organizaciones, tanto de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, la Merced de Buenos Aires está a 4 horas de Ibarra, al igual que Caguasquí, que el día de hoy retuvieron un material aurífero ilegal y en el ejercicio del marco del derecho al control de su territorio, a la protección de su territorio, han sido criminalizados con 6 investigaciones previas por paralización de servicios públicos. Y el día de hoy, ese mismo sitio de control ha servido para demostrar al Estado que no está haciendo su trabajo. Entonces, existen varias vulnerabilidades que ha sido sistematizado y entregado a la Asamblea Nacional, por ejemplo, personas discapacitadas, adultas mayores, menores de edad, criminalizadas por ser defensoras, ¿no? Entonces, cada quien tiene su particularidad, entendiendo que aparte esta estrategia tiene la intención del desgaste emocional, físico y económico de las comunidades, de sus procesos, de sus organizaciones, porque tienen que utilizar esos pocos recursos que tienen para poder defenderse. Hay casos que nos comentan que incluso han tenido que vender sus fincas para poder pagar abogados en casos bien graves, que esto no puede suceder en un Estado democrático. Por eso el perdón y el olvido de la acción penal mediante la amnistía y posterior archivo de las investigaciones previas de los procesos que ya están con sentencia es la salida más inteligente, teniendo en cuenta la crisis carcelaria que vive el Ecuador y sobre todo para que cumpla y proteja a las personas defensoras en este año 2023. Anteriormente se logró obtener amnistía a favor de varios luchadores y dirigentes sociales, pero no se logró incluir a todos por ciertas razones que en ese momento justificaron los dirigentes, entre ellos de la CONAIE, organización que lideró el proceso. En esta ocasión, ¿en la nómina recogen a los que quedaron pendientes o totalmente es independiente? Bueno, decirte que esta propuesta realmente no tiene nada que ver con la CONAIE. Ellos tienen todo un equipo atrás que está, creo, armando procesos también de amnistía para el 2022. Igualmente, la propuesta esta del 2022
fue independiente a las otras propuestas, incluso de las bancadas del correísmo, entre otros personas que presentaron amnistía. Lo que se hizo fue recoger todo en un solo bloque y lanzar un solo informe y una sola resolución. Pero, por ejemplo, no es mi responsabilidad que se hayan equivocado en la presentación de amnistía, por ejemplo, de Leonidas Issa. Esa responsabilidad la tiene directamente quienes levantaron la información y sobre todo la Asamblea Nacional por no revisar la información que están procesando y no tener el debido cuidado, la debida diligencia, porque aquí nos estamos jugando la vida de la gente que está siendo amnistiada. O sea, no es una cosa sencilla, es algo como la libertad y sobre todo garantizar que esta gente pueda estar en sus comunidades y sobre todo garantizar que esas personas puedan regresar a sus hogares, porque actualmente pagar una pena privativa de libertad significa una sentencia de muerte y sobre todo el Estado no está en condiciones ni de garantizar que cumplamos las penas y mucho menos de tener una rehabilitación. Recuérdenos cuál es el proceso que debe cumplir en la Asamblea Nacional una vez que se entregó la solicitud. Esperemos que por la coyuntura que está en el momento y puede surgir en próximos meses, la solicitud de amnistía no quede pendiente. Bueno, en primer lugar, es una obligación del Estado ecuatoriano, de todas las instituciones, proteger a las personas defensoras en cualquier tipo de contextos, en el tema educación, en el tema salud, en el tema de vialidad, de transporte y mucho más en el contexto de la protección de una judicialización en vías dignas, equitativas, igualitarias, lo que las personas defensoras no tienen. En ese contexto es obligación del Estado Nacional, en este caso de la Asamblea, poder garantizar que, como digo, sigamos vivos y podamos cumplir con nuestras acciones de defensa y continuar con nuestro ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, el libre ejercicio de mi profesión, el derecho, acompañando a las comunidades que se han declarado en resistencia debido a que no existen, como le decía, política pública clara que los permita participar. En ese contexto existe un reglamento y una ley de amnistías y bueno, y tienen que seguir el procedimiento tal cual como dice la ley. En este momento estamos en un proceso de revisión para poder de alguna forma evitar errores. En la comisión nos están revisando absolutamente todo. Nosotros somos súper transparentes en el acceso a la información. Hemos entregado a los medios de comunicación y a los asambleístas la propuesta de las personas que hemos sido sistematizadas por el Observatorio Nacional para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la naturaleza en todas las fases de los procesos mineros a nivel nacional. Y en ese contexto, pues hemos obtenido la tutela de las organizaciones sociales, especialmente de las políticas de la bancada de Pachacuti y Ecuarunari, para proteger a esta gente que no pudo entrar en amnistías 2022 porque ya el CAL había calificado. Entonces, la única persona que se recoge de los errores de la Asamblea Nacional es el presidente del gobierno parroquial de Pacto, que está criminalizado por paralización de servicio público por la empresa minera Melina Changó y la Policía Nacional. En ese contexto había un error en el informe final, no lo recogieron, le dan una amnistía, sí, pero él solicitaba dos. Una en el caso de robo de material aurífero ilegal, un material que está en la comunidad y que no ha sido retirado por la Policía Nacional, y con ello pues estaban dos comuneros más. Actualmente nosotros tenemos delitos de contravención por lesiones, ha sido presentado por sabotaje, por violación a propiedad privada, por intimidación, daño a bien ajeno, ocupación de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, una contravención de segunda clase y pues la mayoría son denuncias por daño y bien ajeno y paralización de servicios públicos. Entonces, cabe la amnistía, es un delito político conexo a nuestra labor de defensores. Brevemente, además de este proceso de amnistía presentado en la Asamblea Nacional, ¿las organizaciones y colectivos tienen algún plan de defensa a los dirigentes sociales y defensores de la naturaleza? ¿Hay algún organismo también de derechos humanos que estén apoyando como de manera preventiva? La verdad es que no existe prevención para la vulneración de derechos ni en el Estado ecuatoriano ni en ninguno de los países, especialmente latinoamericanos. Esto es sistemático y se viene dando pues históricamente.
La obligación de las instituciones es intentar proteger, intentar mitigar estas afectaciones que por ende, por ejemplo, en el contexto de la minería, entraña violencia, ¿no? Una violencia que es necesaria para que se den estos procesos, para que se den los procesos de socializaciones, división del tejido social que les permite legitimarse y sobre todo ingresar con mucha violencia a los territorios. Nosotros hemos solicitado la tutela efectiva de estos derechos constitucionales a la Defensoría del Pueblo, no solamente en el contexto de amnistía, sino en los procesos que lleva la gente en sus territorios. Le agradezco, pero también solicitamos un poco más de diligencia, especialmente del Mecanismo Nacional de Derechos de la Naturaleza, para que pueda también trabajar de manera coordinada con las delegaciones provinciales. Respecto a las otras instituciones, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer o Secretarías de Derechos Humanos, la verdad es que han desprotegido a la gente que está siendo criminalizada, pero sobre todo deslegitimada por una política pública de Estado que no tiene una dirección y que sobre todo nos quiere volver mega mineros, cuando el Ecuador históricamente ha sido mega diverso y que no estamos preparados para tener minería a cielo abierto, minería en galería, pequeña minería de forma excesiva. El Estado no tiene la capacidad para controlar, no tiene los recursos para poder regular todas estas acciones. Las empresas están haciendo mal sus mismos estudios de impacto ambiental. Es el caso de Yurimagua, que fue retirada la licencia ambiental porque se demostró la vulneración de derechos constitucionales. Y en ese sentido, pues la idea en este contexto sería trabajar más de cada uno desde nuestras instancias, los observatorios, las organizaciones políticas y derechos humanos, para poder así armar una propuesta de articulación y defensa de la gente que no puede ser que muera en estos espacios de indignidad, como pasó con Víctor Guayas en la 7ª masacre carcelaria del Ecuador en 2000. Agradecemos a Julie Tenorio por el diálogo con los medios comunitarios del Ecuador. Seguro estaremos pendientes de los resultados que se den de la solicitud de amnistía presentado en la Asamblea Nacional. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por el espacio nuevamente, Corape, y decirles que estamos súper emocionados, esperanzados de que la Asamblea Nacional pues haga historia y cambie esta historia de la gente en los territorios, gente campesina que sostiene la agricultura, la soberanía alimentaria, hídrica para las ciudades, ¿no? Recordar que Quito, por ejemplo, no tiene ni seguridad hídrica y que la gente de Pacto que está allá son 28 personas que estamos criminalizadas. No es justo que el derecho penal sea utilizado en contra de gente campesina. El derecho penal es de última ratio y la Asamblea Nacional tiene la obligación de darnos dignidad y una segunda oportunidad. Gracias. Luego de breves mensajes continuaremos con el informativo Ecuador en Contacto aquí en Corape Digital TV.